Bueno, considerando las fiestas en las que estamos ahora mismo, me ha parecido una muy buena idea continuar la temática que habíamos tratado el domingo, hace 5 días, sobre el Pesaj, lo que algunos llaman la Pascua judía, y eh, conectarlo, concatenarlo con lo que suelen llamar la Pascua cristiana, ¿sí? Que normalmente se llama Semana Santa, ¿no? Que es toda la historia de lo que concierne de la última cena hasta el sacrificio y la resurrección de Yeshua. Si bien la cantidad de símbolos pues, sería para tratar el aspecto de los símbolos, la explicación de todo esto, pero como es un tema increíblemente largo, creo que es más como para escribir hasta 2 volúmenes de 2 libros, parte 1, parte 2. Entonces, más bien, simplemente voy a hacer un simbolismo muy somero y dejaré algunas cosas para la fiesta de Shavuot, que hemos mencionado también, para lo que llaman Pentecostés. Haremos también una videoconferencia y ahí pues entraré un poquito más en detalle sobre el asunto de la resurrección, como se le suele llamar, para si no estaremos aquí 3 horas hablando del tema. Lo importante, sí, para empezar con la temática, esto nos lleva primero al asunto del Pesaj, ¿sí? Me gustaría irme ciñendo al texto hebreo de Bar Kokhba, ¿sí? Perdón, de Baal Shem Tov. Bar Kokhba es un personaje antiguo. Porque considero que es la versión del Evangelio de Mateo más afín a los hechos originales antes de pues, muchas de las distorsiones que se vinieron a dar con los textos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que es, digamos, desde mi punto de vista, el texto más fiable. Voy pues viéndolo, voy a ir repasando algunos símbolos, ¿no? 2 días antes de lo que se llama la última cena, ¿sí? De la supper, como la llaman en inglés. Yeshua ya le había advertido varias veces a sus seguidores de que lo iban a entregar, que iba a ser asesinado y que 3 días después iba a volver. Bien, vivo. Entonces, en esos días habían estado conspirando ciertos levitas y cierta aristocracia judía. Es importante entender también esto porque algunas personas generalizan por influencia católica que fueron los judíos, ¿sí? Porque se utiliza mucho el término en un sentido muy amplio, pero históricamente no es correcto. Primeramente, o sea, los que están detrás, o los que estuvieron detrás del asesinato de Yusha fueron los ejecutores, fueron los romanos, ¿vale? Y luego hubo 2 grupos, si podemos incluir en 2 grupos sociales dentro de la comunidad judía, que unos eran digamos, la cúpula de los sacerdotes. Ellos no eran judíos, se les llama judíos dentro del gremio, ¿no? Pero ellos eran levitas en realidad, ¿vale? Eran levitas, no es la primera vez que había también problemas con los levitas, acuérdense ya desde antiguo con Coré. Y luego otro grupo que era cierta oligarquía, ¿vale? Esta oligarquía, pues como pasa también en la actualidad, podemos encontrar oligarcas de ciertas familias o familias muy bien posicionadas de algún país para quienes una persona pudiese ser políticamente peligrosa, entonces lo mandan a exterminar. Esto es pan de todos los días, ¿no? Es decir, es algo que socialmente ocurrió muchísimas veces. Cuando alguien es una amenaza, si supone precisamente una amenaza contra los poderes fácticos de un país, pues lo mandan a matar, buscan sicarios para eliminarlo. Eso no es nuevo, ¿no? Entonces, en ese entonces son ellos el problema, no es en sí el pueblo, ¿no? Este es un punto importante, ¿no? Entre los aspectos que complican la situación no es porque ellos fuesen a perder necesariamente el poder, sino porque ponía en tela de juicio su monopolio, ¿sí? Y esto, si nosotros lo entendemos al nivel de la mente, es lo mismo que ocurre cuando la verdad llega a nuestro ser, ¿no? Hay una información y esa información entra en conflicto con nuestras creencias preconcebidas. Se observa mucho especialmente con las religiones, ¿no? A una religión alguien de una religión se encuentra con la verdad. Cuanto más esa persona esté arraigada a su religión, el impacto o el conflicto con el que se va a encontrar va a ser más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una persona que esté interesada en la verdad,
sino que es una persona que está interesado en legitimar su sistema de creencias. O sea, tú quieres creer una cosa, quieres partir de esos conceptos, estándares o valores, lo que sea, como lo quieras llamar, y esa información, independientemente que sea verdadera, no te beneficia, ¿vale? Entonces, este principio que es muy típico a nivel de la mente, se aprecia ahí, ¿no? Y pasa también con o sea, primeramente con el ego, que es el primero que va a salir a la palestra a defender el hecho de que su posición se ve amenazada. No le importa que si es verdad o no es verdad. Bien, entonces el ego va a crear una distorsión en el que el ser o la mente se siente amenazada porque le está poniendo en peligro su subsistencia, lo que es, lo que representa. Bien, entonces bloquea su parte racional que le está diciendo, pero es verdad. Bueno, eso primero que nada, ¿no? Luego, resulta que Yeshua está en Kfar Hananiah y hay un hombre llamado Shimon que lo conocían como el leproso, ¿no? Entonces lo invitan a comer y mientras Yeshua está reclinado en la mesa, llega una mujer y le pone unos, digamos, con un ungüento de muy alto valor dentro del mercado. Y los que estaban presentes pues se escandalizan un tanto porque consideran que eso se podía haber vendido a un buen precio y habérselo dado a los pobres. Entonces Yeshua le dice, los pobres ustedes siempre lo van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener, ¿no? Entonces, esto también es un simbolismo importante de cómo a veces también encontramos que los razonamientos del ego no tienen nada que ver con los razonamientos de la conciencia o de la realidad. Y eso lo hemos observado cuando uno analiza cuando Kefa, ¿sí? Shimon Kefa, al que llaman Pedro, de repente dice una cosa, ¿sí? Dice, y le replica, vaya, esto te fue revelado por el Espíritu Santo. Pero de repente va y contesta otra cosa que tiene que ver totalmente con el sistema de pensamiento del ego, que es el nivel de la forma y de los espejismos, ¿no? Y que dice, no, que no te ocurre nada, porque es que no estás viendo lo que hay detrás, ¿sí? No estás entendiendo la trascendencia de esos acontecimientos, lo quieres ver es en el nivel de la forma, crees en el cuerpo, crees en las apariencias, crees que nosotros, que dejar este cuerpo es dejar de existir. Entonces todos estos aspectos, independientemente del simbolismo de lo que representa Kefa, Shimon Kefa, Pedro, eh, es otro aspecto también del ego que tiende a engañar mucho a la mente, ¿no? Vamos a definir la mente, cuando hablamos del pueblo de Israel y las 12 tribus, igual que los 2 apóstoles, como una serie como que se pudiese fragmentar en 12 tipos de carácter o de comportamiento, ¿no? Aunque hay muchos más, principalmente habría 12. Bien, es un tema muy extenso, si me pongo a hablar de cada uno de sus detalles y su relación con cada animal, con cada planta, con cada pez, con cada ave, con cada árbol, con cada piedra, con cada cristal, perdón, con cada mineral, cada estrella, cada planeta, todo eso está directamente conectado, pero al final todo converge al final en lo mismo, ¿no? Bueno, resulta que entonces cuando se conspira contra él, parece que estaba bastante conectado con ellos, Judas Iscariote, ¿no? A quien llaman Judas Iscariote. Entonces Judas parece que estaba al corriente de que habían conspirado contra él, entonces él se reúne con estos individuos, con esta cúpula de levitas y con esta aristocracia de la comunidad judía del país, o posiblemente de Jerusalén, ¿sí? De Jerusalén, porque o sea, quien se iba a desplazar de otras regiones. Digamos que esa era como la capital y era más bien a los aristócratas a los que esto les molestaba y, y a la cúpula de los levitas, ¿no? De los sacerdotes. Entonces, llegan a un acuerdo y dicen, bueno, te vamos a dar 30 piezas de plata. Y esto coincide, ¿no? Con lo que había profetizado Zacarías. Lo pueden ver ahí en Zacarías 11. ¿Sí? Que concretan con 30 piezas de plata. Y es interesante porque precisamente plata, así como dicen en Argentina o en Colombia, creo que en Venezuela también utilizan, se refiere al dinero. Sí, en hebreo también se utiliza esa expresión, se utiliza la palabra plata para referirse al dinero. Y en ese momento, pues, aunque no se está muy claro si eran piezas
en específico del peso, o si tenía que ver con los ciclos, o las monedas ya acuñadas, o qué. El punto es que era, pues para la época, era una cierta cantidad de dinero considerable, especialmente entendiendo uno el estatus financiero, por así decirlo, de la media de las personas, ¿no? Em, ¿Qué? Judas Iscariote representa el ego dentro del arquetipo de la historia de Yeshua. Muchísimos caracteres dentro de la historia representan al ego, ¿sí? Entonces, es como en el caso de cuando Yeshua le dice a Pedro, aléjate, Satanás, porque no mira las cosas de arriba, sino las de la tierra, representa una referencia al ego. Cuando le dice, mira, tu madre y tus hermanos están aquí, él dice, mi madre y mis hermanos son tal y tal cosa. Entonces, muchas veces está desconectando una cosa de la otra. Entonces, no es que un individuo en particular represente esto. Y de hecho, va a ser interesante esta charla porque aquí voy a desmistificar muchos aspectos relacionados con la culpabilidad que se le da a Yehuda, ¿no? a Judas. Y entre ellas es el hecho de que cada uno de los apóstoles, como ya había explicado en la temática anterior sobre el Pesaj, sobre la Pascua judía, está representando dos aspectos de la personalidad, 12. Y cada uno de ellos, pues, o sea, aprendemos sobre ellos analizando a los 12 patriarcas de Israel, también analizando a los 12 apóstoles, pero también analizando las 12 constelaciones del zodiaco, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros nos encontramos con Judá, estamos encontrándonos con la constelación de Escorpio, ¿vale? Cada constelación del zodiaco tiene 3 decanatos, ¿sí? Cada decanato supone 10 grados dentro de la esfera, o sea, toda la circunferencia son 360 grados. Como he explicado también con el asunto del cordero, dice, no, porque tal animal tendrá un año. Dice, ¿por qué un año? Porque es el ciclo entero, son los 360 grados. Quiere decir que es la completitud del desarrollo de la mente. Bien, a través pues, de todos estos decanatos, ¿no? Que son 36 decanos, ¿vale? Entonces, hay 3 decanatos en Escorpio que los 3 están representando a Judá, ¿no? A Judas, que son primero Serpens, que es el concepto de la serpiente que tiene tantos simbolismos. El segundo es Ofiuco y el tercero es Hércules, ¿vale? Entonces, estos son 3, son como cada decanato cubre 10 grados, pues al final son 30 grados que ocupa Escorpio. 30 grados, fíjense, 30 monedas, piezas de plata, ¿no? Y bueno, este es uno de los aspectos importantes para ir entendiendo el concepto de que la idea de traidor en sí es más una cuestión social y más que también se ha sacado de contexto porque se mira desde el nivel de la forma, no se mira desde el nivel de que era necesario que eso pasara y de que de no haber sido Yuda habría sido cualquier otro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yuda está representando una parte de los diferentes aspectos de la personalidad concreta que determina que quiere trascender y pasar a un siguiente nivel de evolución, no dependiendo más en factores externos. Por ejemplo, en el mundo de la religión, los individuos buscan una figura que tenga un aspecto determinado, un nombre determinado, una raza determinada, un sexo determinado, yo qué sé, unas proporciones determinadas, y esa es una figura al cual siguen, ¿sí? Entonces siguen lo que ese individuo dice. No obstante, están mirando siempre hacia afuera del espectro, ¿sí? No miran hacia dentro del espectro. No quiere decir que quien esté fuera sea algo malo. Simplemente quiere decir que se han centrado demasiado tiempo en la figura y no dan ese paso de fe que da Judas, que da Ayuda. Bien, en ese sentido lo que hace es, quiere renunciar a la creencia del maestro exterior y quiere aceptar la búsqueda del maestro interior. Entonces lo que hace es un sacrificio, ¿vale? Eso lo que no quiere decir aquí que esto sea bueno, que sea malo, no. Como siempre nosotros no estamos en temas de juicios, estamos en temas de análisis de los simbolismos que nos trata de enseñar la historia, especialmente lo que nos quiere enseñar la historia antigua del pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a decir, si queremos llamarle Biblia, como le queramos llamar, ¿no? Bueno, entonces eso, es negarse a lo que son los espejismos del mundo, independientemente de que sean buenos. Bien, entonces esto le puede pasar a una persona que quiere conocer la verdad y acepta, por ejemplo, que Yeshua ha dicho cosas importantes,
Krishna, Hermes Trismegisto, Siddhartha Gautama, Shankara. O sea, podemos aprender Lao Tse, bien, podemos aprender de muchos maestros a lo largo de la historia, pero al final va a llegar un momento en que siempre estamos siguiendo cosas del exterior que no son más que un ejemplo, incluso aunque sean muy buenas, de nuestro ser propio, ser interior. Y es ahí donde se genera un conflicto. ¿Hasta qué grado vamos a depender siempre de si está escrito en tal sitio o si alguien lo dijo para creer, en vez de empezar a creer a la propia conciencia que ya debería llegar un momento en el que a través del silencio interior y de la práctica en ese ejercicio del propio desierto, empiezas a creer en tu propio ser interior? Por eso dice el proverbio, todo aquel que en él, en sí mismo cree, es el que tiene vida eterna y alcanza la salvación. Entonces uno tiene que empezar a encontrar esa creencia, esa convicción en la propia luz interior, pero eso no se puede alcanzar, como he explicado, si antes uno no se deshace de esas 10 plagas, si antes uno se va a solas al desierto y pasa por toda esa prueba, entonces se ciña la ley del uno y entonces puede entrar ahí, porque eso también es equivocación. Yo escucho mi propia conciencia, pero ¿te has deshecho de estas 10 plagas? No. ¿Has entrado? Entonces tampoco has entrado al desierto, porque puedes decir, estaba en el desierto pues peleando con serpientes y escorpiones. Y esto es con lo que nos encontramos ahora. ¿sí? Judas es el ejemplo de esto, de la serpiente y el escorpión, que de hecho Yeshua le dice, se enfrentarán a serpientes y a escorpiones y no les haga daño. Entonces, este es el asunto. El asunto de enfrentarse a Judas es el asunto de no juzgar. Porque no tienes por qué juzgar si lo que haces es bueno, si lo que haces es malo, si es del diablo o no es del diablo, sino sencillamente hay un propósito que está llevando el uno, el creador del universo, en la vida de todos los que estamos dentro de este sueño de Hanixa, de Maya, como la queramos llamar, ¿no? El universo, el mundo, el cosmos. ¿Sí? No hay que estar juzgando porque no se puede juzgar. Bien, todo tiene una razón de ser. Entonces encontramos esto, ¿no? Que al final hay una cena y Yeshua, bueno, los discípulos saben que se acerca el Pesaj y le dicen, ¿dónde quieres que celebremos el Pesaj? Y les dice, vayan a la ciudad y se van a encontrar una persona y le van a decir, mira, el maestro manda a que hagamos la cena en tu casa y vamos a comer contigo. O sea, que todo está bien diseñado. ¿Qué significa? Que cada persona que se nos presenta en la vida, cuando nosotros ya estamos en este trabajo de desarrollo interior, se van a presentar las personas en el momento adecuado. De hecho, les dice, vayan a la ciudad. La palabra ciudad en hebreo es ir, ¿sí? Ir también está muy asociado al concepto de islas, lo he explicado en otras ocasiones, ¿no? Sí, entonces es también de la palabra ir, del despertar. Entonces, las personas que ya están despiertas, las personas que ya entienden, son las que se van a presentar en tu vida. No vas a encontrarte cuando estás en el camino de la guía del Espíritu Santo con cosas aleatorias. No. Las personas que se van a presentar a ti, como dice Yeshua en el curso de milagros tantas veces, son personas que ya se han sincronizado contigo porque están avanzando en el mismo camino, ¿no? Entonces ellos se sientan a comer y ellos se ponen en el medio y los dos están, 6 para un lado y 6 para el otro, como uno ve en los dibujos de Leonardo da Vinci. Y hay una cosa también que es importante tener en consideración. Yeshua habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. O sea, o habla, sí, muchas veces se cree que él está hablando siempre de él, pero no está hablando solamente de él. Él se está involucrando y está involucrando a todos los demás, ¿no? Se está refiriendo a él como adámico, como todos los demás somos adámicos. Entonces él va por delante como quien dice, ustedes tienen que ser como yo porque yo soy el que los está representando a todos, ¿sí? Ustedes quieren saber cómo es un ser humano o cómo debería ser el adámico, fíjense en mí. Entonces todos vamos a hacer ese modelo a seguir, que es como todos deberíamos ser. Entonces siempre está hablando del hijo del hombre, ¿no? El hijo, que básicamente es lo mismo que el hijo de Dios. ¿De cuál Dios? ¿No? Entonces, del uno. En inglés, por ejemplo, la palabra sol es son y la palabra hijo es son. Entonces, en realidad el sonido se refiere a la misma cosa. Por tanto, el hijo de Dios, en esos simbolismos, el concepto de Dios o de Zeus, el hijo de Dios, no es otra cosa que el sol. De hecho, ¿cuál es el hijo principal de Zeus? Apolo. ¿Quién es Apolo? El dios del sol. Entonces, vamos a encontrar que por mucho que esto transgreda las creencias pragmáticas y a la vez limitadas de ciertos grupos religiosos, especialmente cristianos, hay que entender los símbolos y lo que hay detrás. Entonces, lo que nos está enseñando Yeshua y que ejemplifica incluso Da Vinci es que Él está en el centro como el sol está en el centro, siendo nuestra guía. Bien, la vez pasada también en el artículo que compartí hablando sobre este tema,
del Pesaj, hablaba sobre la relación del sol con la unción, porque el sol es la luz. Bien, entonces tenemos al sol como luz. Luz en hebreo es or en francés es oro. ¿Sí? El oro es símbolo de la trascendencia espiritual y lo vamos a ver, porque todas las cosas relacionadas con el templo en la antigüedad, el templo de Jerusalén estaba todo recubierto de oro, el arca estaba recubierto de oro. ¿Por qué? Porque no solamente es porque sea un superconductor, sino porque es el símbolo del sol, pero en un metal. También lo vamos a encontrar en un alimento, ¿sí? Que es la miel. También lo vamos a encontrar en el aceite de oliva. O sea, todos estos son los mismos símbolos. En un cristal, que es el crisólito, también el cristal mismo, ¿sí? Entonces, todos estos símbolos nos hablan de lo mismo. Son transparencia, translucidez, brillo, que es el despertar de conciencia, la aureola, aurum, que en latín significa oro también. Bien, y la aureola era una forma de dibujar el alma de las personas, o lo que nosotros solemos llamar el aura, ¿sí? Dibujaban una aureola. Normalmente era rosada, pero con el tiempo lo ponían dorado como para representar la relación con los dioses, como un ser divino, ¿no? Entonces, esto es aspecto también importante entenderlo. De modo que Yeshua está representando el despertar de conciencia que está en medio de los 12 aspectos de la personalidad en los que nosotros nos vamos a ir puliendo y desarrollando aspectos distintos de nuestro carácter. Cada uno de ellos sentado al lado y todos están participando, están comiendo, o sea, todos están viviendo y experimentando, ¿sí? Entonces nosotros somos quienes tenemos que llegar al centro y cada uno de los 12 que está alrededor va a ser representado también como 12 constelaciones alrededor del eje del Sol. Entonces todos son estrellas. En términos de la antigua de la concepción hebrea, tanto una estrella como un grupo de estrellas son un sistema, ¿no? Entonces nuestro sistema tiene un solo, hay otros sistemas que tendrán más, hay otros grupos de sistemas que tendrán más agrupaciones estelares. Entonces, en esos términos hay 13, ¿sí? El del centro, 6 a un lado, 6 al otro, como un circuito, ¿no? Entonces, al final hay 12. Y esto es lo que también nos enseña muchos temas, bueno, mucho más profundo, de la comprensión de la personalidad. Y como dije, lo podemos conectar con los 12 tonos completos de musicales, lo podemos conectar con animales, etc. Bueno, es un tema muy largo. ¿Qué más quería comentar? Sí, bueno, todos que participan y comen con él. Y entonces él les dice que uno de los que está con ellos lo va a entregar, ¿vale? Y bueno, que uno de los apóstoles, de los que estaban con él, iba a ser quien lo iba a vender. Iba a traicionar al grupo y lo iba a vender. Entonces cada uno empieza a preguntar. Judas es el último que pregunta. Entonces, entre que todos están cogiendo de un mismo plato para comer, es importante entender el simbolismo, todos están cogiendo del mismo plato para coger, él dice, el que está metiendo la mano conmigo es el que come. Y en ese mismo instante estaba Viuda cogiendo el pan, pero como todo el mundo estaba cogiendo, nadie se dio cuenta en qué instante fue que precisamente los dos metieron la mano al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que esto también da a entender? Sí, simbólicamente, de que no podemos dividir la mente en un montón de fragmentos como si fuesen seres completamente distintos, sino que tenemos que entendernos como una unidad donde tenemos 12 aspectos distintos y todos están interactuando de un modo u otro, a veces más uno, a veces más otro, bien, pero siempre la conciencia va a estar en el medio, interior, despertándonos, ¿no? Entonces, en un momento dado, algo, entre comillas, semi-aleatorio, es el que pues, le corresponde tomar la decisión de que quiere trascender a un nivel mucho más avanzado sin ser completamente consciente de las decisiones que va a tomar. Entonces, esto ya lo vimos cuando hemos hablado del punto de vista que tienen, por ejemplo, los gnósticos, cuando hablaban de Sofía y Aldabaoth y todo este asunto. ¿Qué es lo que hace Sofía? Toma una decisión sin el Cristo, y participa creando este universo, lo que Moisés también explica a través de una mujer que toma del árbol sin haber consultado o sin haberle hecho caso al Elohim, ni haber primero hablado con el Adán, ¿no? Entonces lo mismo lo que hace aquí Judas. Él toma una decisión que su conciencia interior le dice que es lo que debería hacer, pero a ojos de los demás es distinto. De hecho, dice el texto de Baal Shem Tov, que de haberse sabido los discípulos quién era Judas, se lo hubiesen tirado encima, o sea, lo hubieran agarrado, quién sabe lo que le hacen. Pero es que ellos no entendían en ese momento lo que Yeshua estaba diciendo entre nosotros, y somos un montón. Y cuando Judas al final también le dice, seré yo, le dice, tú lo has dicho. ¿Sí? Pero es que había tantas personas en el medio de la interacción, imagínense una comida donde todo el mundo está hablando y aquí, allá,
que al final a lo mejor no terminas de tener mucha claridad en lo que está ocurriendo, y él con las mismas, por lo que dice la tradición, se levanta, ¿sí? Y se va a entregar. Algunos dicen, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, aquí también mucha parte del simbolismo. Y hay algo que me gusta mucho, de hecho lo voy a compartir una imagen porque a ver, me parece muy positivo. Cuando Yeshua, bueno, esto es del texto de Baal Shem Tov, el texto hebreo, y él dice, el que mete la mano conmigo en el plato, me venderá. Y uno busca la palabra plato, ¿sí? Lo puse aquí en los caracteres en hebreo. Dice ba, es artículo en hebreo para en, ¿sí? Dice kara, o sea, en el plato, ¿bien? Y aquí puse una ejemplificación de Primera Reyes 12, donde está hablando del castigo con escorpiones. Entonces encontramos ba nuevamente adelante porque es en o respecto de, y akarabim, el plural de akab, que es escorpión. Ahora, cuando uno mira la palabra akab, aquí los que han estudiado las clases que he dado, o aunque no haya sido clase conmigo, sobre caracteres hebreos, tienen la letra ain, la kuf y la reish como prefijo. Y tenemos aquí la palabra kaga, si la descomponemos utilizando la témura, que es una forma anagrama, cogemos la K y la tenemos aquí, tenemos la Kuf, tenemos la Ain, la tenemos aquí, y tenemos la Reish y la tenemos aquí. De manera que las mismas letras que componen el prefijo del plato, de kaga, son las mismas letras que componen el prefijo de Akrab, escorpión. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice esto con la Cábala? Que hay una directa conexión entre lo que estaba representando el asunto del plato y el asunto de Yuda, ¿sí? Porque Yuda es, como estoy diciendo, explicando la representación de la constelación de Escorpio, ¿vale? Bueno, no sé si lo dejo ahí un par de minutos mientras yo continúo, ¿vale? Bueno, voy a ver aquí una pregunta que hayas puesto. En el Evangelio gnóstico de Judas menciona que todo fue planificado, entonces todas las personas que nos han traicionado son parte de su rol para nuestro perfeccionamiento. Eso es muy relativo. Bueno, el beso de Judas, voy a ir con eso ahora, ¿vale? Bueno, bueno, entonces Yeshua, pues sí, dice, más le vale a esa persona no haber nacido el que ha entregado al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque la reputación que va a caer sobre este tipo a partir de ahora va a ser de traidor, de hecho mucha gente ni siquiera dice traidor, dice es un Judas, ¿sí? O sea, que a partir de ahora el símbolo se va a utilizar siempre como un traidor, ¿bien? Hasta el fin de los tiempos, ¿bien? Bueno, aquí menciono, bueno, yo estoy siguiendo un guión porque si llevo todo de memoria, a lo mejor se me escapa alguna cosa interesante, ¿no? Sobre los aspectos que tienen que ver con Scorpio. No voy a entrar en eso porque no es el eje principal de la temática, ¿no? Pero bueno, quien lo quiere investigar. De hecho, Bill Donahue, creo que suele dar, en alguna ocasión hizo algunos trabajos o estudios sobre esta temática. Y también hay otros comentarios, no me acuerdo si era el libro, ¿cómo se llamaba? El paradigma, no me acuerdo. Bueno, no es el punto central ahora mismo. Bien, entonces, tras esto, Yeshua coge, ya estaban ellos en la mitad de la comida, sí, habrán comido ya cordero, habrán estado celebrando, con las hierbas amargas y todo esto como decretaba la Torah. Y en cierto punto él coge un pan, si no el pan, están llevando un rato comiendo, él coge un pan en particular y lo divide y les dice que ese es el símbolo de su cuerpo, ¿vale? Hasta el día de hoy se sigue repitiendo muchas veces esta celebración, sin embargo no se entiende a qué se estaba refiriendo él. ¿Cuál es el cuerpo? Es la composición, ¿vale? Entonces la composición de todos nosotros, igual que la composición del pan, es la misma del universo, ¿sí? Todas las cosas que están presentes, los mismos átomos que componen el pan son los mismos átomos que nos componen a nosotros. Por tanto, nosotros somos la misma cosa, estamos compuestos de los mismos elementos que todo. Así como todo lo que hay en el cuerpo, todo el cuerpo es una ilusión, es un campo.
De la misma manera, todo lo demás que son a nuestro alrededor es un campo electromagnético principalmente, ¿vale? La palabra, de hecho, en hebreo la palabra lechem procede de unas definiciones sumerias relativas al lahmo y lahamu que algunos han teorizado que se referían a ciertos planetas del sistema solar que están en plena formación. De hecho, lo podemos encontrar en Numa Elish, que es no sé si es llamarla épica, pero bueno, es la historia de la creación del sistema solar, según los sumerios. Debe tener como, no sé, debe ser como del 2700 por ahí antes de Cristo, si no me equivoco. Bueno, yo eso lo menciono también en tratados, ¿cómo se llama? Tratado sobre la creación del universo, sí, que está también ahí, lo van a encontrar en Amazon, en Play Store, en la página, en mi blog también está. Entonces esto del Ahmu y la Hamu quiere decir los fangosos, ¿sí? Los que son de la sustancia, es de la palabra donde procede finalmente el lehem en hebreo, ¿sí? Lehem, o sea, que nosotros decimos pan, ¿no? Pero pan supongo que es, no sé si de dónde viene la palabra, no sé si tiene que ver con el griego, porque pan quiere decir todo, ¿sí? Y su numeración en hebreo es 78, igual que la palabra melach, que es sal. Acuérdense que también Yeshua dijo, vosotros sois la sal del mundo. Nosotros no somos sal. No obstante, los minerales que hay en el océano son, si lo cogiésemos de ahí, son los elementos, son las sustancias de la cual se crearon todas las cosas. Bien, esto es otro aspecto también importante. También lo menciono en la rebelión de Sacla 1, del abismo, porque la sal que ahora la gente consume normalmente no es realmente sal. O sea, es como si la sal tuviese 100 elementos, pero lo que tú ahora compras tiene 2, principalmente sodio. ¿Sí? No es cloruro de sodio, básicamente solo sodio. Pero la sal original del mar tiene potasio, tiene magnesio, tiene calcio, tiene un montón de cosas. Y de lo que había en el mar salieron todos los elementos para el planeta en general. Eso, como digo, eso ya lo explico en estos tratados, en estos libros, pero es a lo que se refiere el libro de Génesis, especialmente todo lo que es el concepto de los principios del capítulo, del primer capítulo de Génesis, ¿no? Entonces, lo que nos compone a nosotros es lo que compone todo. De la misma manera, lo que compone el pan es de lo que se compone y ya está hecho todo. Luego tiene su simbolismo el trigo, tiene su simbolismo el fermento. En este caso no habría fermento porque esto es con matzot, quiere decir es con pan sin levadura, esa es la clave, porque la levadura es juzgar, ¿sí? Entonces nosotros no aprendemos, que es el conocimiento que recibimos, pero sin juzgar, ¿bien? Las experiencias de la vida, el conocimiento de la información en sí, como diría Pablo, tomarlo todo, retener lo bueno. Es decir, yo voy asimilando información y voy desechando lo que no necesito, igual que hace el sistema digestivo. Se queda con lo que necesita, lo demás lo desecha, salvo que lo que comas sea realmente tóxico y al final se te acumula en chicha, barriga, papada, yo qué sé, todo esto, ¿no? Bueno, estos son dos aspectos también importantes de que el pan es tanto símbolo de la asimilación de conocimiento como símbolo de la propia materia, como digo. Esa sería la analogía misma del cuerpo del cordero, del Pesaj, ¿no? Entonces, el cuerpo del cordero es el Pesaj, la sangre del cordero es el vino, ¿no? Entonces, es la misma analogía, porque el cuerpo se compone de materia y de líquido, ¿sí? Materia sólida, semisólida y líquido. Bien, entonces, más o menos son los mismos dos elementos que son las sustancias principales que nosotros entendemos. Entendemos tres aspectos principales de la sustancia, que es líquido, sólido y gaseoso. Lo gaseoso sería analogía del espíritu. Entonces, si quitamos el espíritu, ¿qué nos queda? El líquido y el sólido. Entonces, el líquido sería la sangre y el sólido, pues todo el resto del cuerpo como estructura, ¿no? El pan es la materia del universo. Sí, eso es un simbolismo, sí, que estaría ejemplificando lo que es la materia en sí, ¿sí? La materia del universo. ¿Y cuál es la materia del universo? Átomos, ¿sí? Todos los átomos que componen el universo, ¿sí? Esto yo lo puedo quitar. Otra cosa también, creo que lo había mencionado ya en la clase anterior, cuando está hablando del cordero, aunque ahí no mencionan el cordero en ese Pesaj, pues vale recordar que también nos está hablando de Aries, ¿vale? Que es el inicio de año y el comienzo de la primavera, lógicamente.
Entonces, después de este asunto del pan, Yeshua coge vino. Nosotros sabemos que Yeshua tenía pues el hábito de beber vino con sus discípulos, y no porque fueran unos borrachos, sino porque el vino se utilizaba para celebrar. Y lógicamente porque era más saludable que beber agua. No es como hoy día que el agua pues pasa por filtros y cierto procesamiento. En ese entonces muchísima gente moría por agua, ¿sí? Porque no sabes lo que te puedes encontrar en agua. O sea, no había filtros de agua. Entonces tú no sabes si bebes agua y es tu último día por disentería o intoxicación o quién sabe qué cosa. En cambio el vino venía directamente de la uva, como dicen aquí, se escachaba, se aplastaba, se fermentaba, y cuando lo bebías, pues era totalmente saludable. Bien, en cambio el agua, a saber, salvo que lo cojas de un manantial, y quién hace el recorrido y quién sabe cuántos kilómetros a encontrar un manantial y coger agua de ahí. Pues, imagínense hoy día que cada vez que tengas sed tienes que coger una garrafa y irte a quién sabe qué sitio a buscar una fuente de agua. Es absurdo, ¿no? Entonces el agua que estaba disponible era cosa complicada, entonces era más saludable en la bebida de vino. Y al mismo tiempo es el hecho de que tienes que celebrar. Hay para celebrar. Por eso Yeshua, cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dicen, pues ahora es que no hay nada de qué lamentarse. Cuando no esté yo, pues necesitarán ayudar. Pero ahora mismo, si me tienen con ellos, ¿de qué tienen que estarse lamentando? ¿No? Porque eso es lo que significa el ayuno, ¿no? Cuando la situación está muy mal, muy dura, agobiante, enfermedad, mala suerte, etcétera, pues se ayuna porque es una forma de decir estoy de luto, ¿vale? Estoy sufriendo. Es lógico, de hecho, mucha gente se le corta el apetito, es natural. Entonces, cada cosa en su contexto. Luego tenemos, por ejemplo, que la palabra yain, que bueno, aparte de que el vino es símbolo de regocijo, es símbolo de la nueva alianza, para la expresión de las iniquidades, ahora lo voy a explicar. La palabra vino, que en hebreo es yain, ¿sí? Que nos recuerda a Yahin, ¿sí? Que es el pilar que estaba al lado de Boaz a la entrada del templo. También importante porque son dos pilares y los dos están representando dos colores, uno es azul y el otro es rojo, que los dos están representando las vías, ¿sí? De conducción de la sangre a través de nuestro cuerpo, ¿vale? Uno de entrada al corazón, otro de salida. Estos son aspectos también importantes, pero bueno, ahora no voy a entrar con esos detalles. Y ahí, si nosotros lo pasamos a números en gematría, es 70, igual que Pagoket, velo. Acuérdense que tenía que romperse el velo para que pudiésemos ver al interior de nuestro ser. Entonces, ese es el pacto de la nueva alianza, es romper. Por eso dice que se rompe el cuerpo para que salga la sangre, ¿no? Entonces, todos estos símbolos es importante. A veces para conseguir algo más allá tienes que romper. ¿Yeshua qué hizo? Se dejó asesinar para poder subir a cuarta dimensión. Entonces, ¿qué hace Yehuda? Él también causa una ruptura, ¿bien? Y ese es el paso de fe, o ese es el paso que lanzamos, que damos hacia el abismo, ¿no? Luego, Toget también tiene el número 70, que es incienso, que son oraciones, ¿sí? Las oraciones que tienen las personas justas, digamos, no es cualquier oración, oraciones que realmente son de un corazón honesto y una persona recta hacia el espíritu. Hadgalot, que son revelaciones, o revelación, también tiene el número 70. Entonces, bueno, tener en consideración estos aspectos, así como la curiosidad, no sé si existe como curiosidad, sí, digamos que es curiosidad, de que aparte de que 70 en hebreo y yain, también es oinon, que es vino en griego, también es 70, ¿no? Muy interesante. Y que también en griego Sofía es 70. Entonces vamos a encontrar las mismas conexiones con el número 70, que nos está hablando del mismo aspecto, la necesidad del derramamiento, ¿sí? De la ruptura para una transformación, un cambio, un avance hacia algo superior. Eso es lo que tenía que hacer Sofía, lo que tenía que haber hecho, lo que tenía que haber hecho Yuda, ¿sí? Lo que tuvo que hacer Eva. O sea, son analogías lo uno de lo otro en diferentes niveles, con diferentes relatos, ¿sí? Llamémosles mitológicos si queremos, porque mitológico no significa que no haya ocurrido, significa que tiene una moraleja detrás, que es más importante hacerle énfasis a los símbolos que al relato en sí, ¿vale? Eso es lo importante con estas historias. Lo vamos a contar en todos estos mitos de la antigüedad. No es importante si pasa o no en el nivel de la forma, en qué época pasó, qué tan literal es. Lo importante es los símbolos que hay detrás. Eso es realmente lo importante, ¿no? Y lo más importante también aquí es que en el alefato, en el orden alfabético, cada letra tiene una numeración y esa numeración tiene un exponente numeral. Y el 70 es la letra Ain, que es el ojo de la conciencia, ¿vale?
¿vale? El ojo del despertar interior. Entonces, todo esto nos lleva a lo mismo. Si uno quiere lograr una transformación, tiene que haber una ruptura. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua cortó con muchas conexiones y se fue durante 6 semanas al desierto totalmente a solas. Entonces encontramos que hay una ruptura. Moisés tuvo que romper con lo que estaba viviendo en Egipto e irse a Madián durante 40 años. También tiene que haber una ruptura para estar en silencio. ¿Qué le pasa a a José, perdón, a Joseph? Tuvo que estar muchos años en una prisión, aunque era injusto, pero todo eso también lo va curtiendo como individuo para que él se perfeccione, para que encuentre quién es él en su interior, ¿no? Entonces, por eso es importante también que a veces uno piensa que a través de la comodidad se alcanza un avance, no, es a través de una ruptura interior y una búsqueda, ¿sí? Y eso es lo que representa, que a veces uno, o digamos que la religión occidental, especialmente el cristianismo, ha satanizado a Judas, satanizado a Eva, o sea, ¿sí? O los gnósticos han satanizado a Sofía, pero al final es que son quienes son el chivo expiatorio para que haya una experiencia necesaria en ese momento, ¿no? Para que se dé para que se dé algo, ¿no? Entonces, comer el pan del cielo del cuerpo de Cristo, que es participar del conocimiento del reino de los cielos. Bueno, que hayas hecho la pregunta. Evangelio de Felipe, verso 15, dice: antes de la venida de Cristo no había pan en el mundo, pero al venir Cristo, el hombre perfecto, trajo pan del cielo para que el hombre se nutriera con alimento de hombre. Entonces, comer el pan es convertir mi cuerpo en un cuerpo más perfecto, parecido a los de los seres de densidades superiores. Bueno, no puedo decir que no, pero no es el punto principal de eso, sino que no todo lo que hemos de comer en el alimento, no solamente un alimento sano aquí, sino también un alimento espiritual, tenemos que buscar adquirir conocimiento que sea trascendente, alimento que nos va a servir para convertirnos a la inmortalidad, ¿no? A la perfección. A ver, ¿qué más? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, me queda poquito y aquí también vamos avanzando. Entonces, mencionaba lo de la nueva alianza. Si nos vamos a Jeremías 31, dice que iba a haber un nuevo pacto con Israel y con Judá, y especifica sobre el pacto de Israel que no era como el pacto anterior, donde se supone que Yahweh era como si fuese su esposo y ellos su esposo, o sea, que había un contrato. Y en ese convenio, pues él era su señor y cumpliría, ¿no? De la misma manera que Eva invalidó el pacto con Adán, ¿sí? Se supone que eran esposos, pero no hubo realmente eso, el matrimonio como tiene que haber sido, o sea, una verdadera unión, ¿no? Entonces dice que esta vez sí va a ser. En la antigüedad fue a través de una serie de símbolos que tenían que aplicar casi que de forma literal. Pero dice que ahora en realidad va a estar en su conciencia y en su corazón. Quiere decir que lo van a entender, ¿sí? Emocionalmente, van a estar conectados también su lógica. Entonces también tenemos a Adán y tenemos a Eva, ¿sí? Adán con la parte lógica y Eva la parte emocional, y eso es lo que va a entender. O sea que a partir de ahora es una comprensión de que esta, ¿cómo llamarlo? O sea que esta alianza es una comprensión de lo que es la conciencia, ¿vale? Lo que es el verdadero amor, la unicidad, la filiación, la paternidad que nosotros tenemos, o sea, la paternidad que tiene nuestro Padre que va con nosotros, que el universo no existe, estamos aquí en un proceso de aprendizaje. Todo esto que se enseñó en la antigüedad con símbolos, ahora lo vamos a aplicar desde la comprensión. Esa es la nueva alianza, ¿no? Por eso Yeshua coge los mismos símbolos y los reitera, ¿no? De una forma, pues, más, digamos que los renueva un poquito los elementos para que haya una comprensión, ¿no? De los puntos, ¿no? De lo que se estaba enseñando. Y pues también entendiendo la analogía con los animales que eran sacrificados, ¿no? El asunto de por qué se escoge el cordero para sacrificio. Al final todos son aspectos de la personalidad y el comportamiento que son sacrificados. Eso es lo que hay que sacrificar, ¿no? Pues dice que eso es una forma, dicen para cubrir ¿cómo dicen? Para la expiación de los pecados. Me parece que esa es la traducción. En realidad es para cubrir el caper, ¿sí? Cubrir
¿cómo se dice? La iniquidad. ¿Sí? Eso es lo que realmente dice. Y eso nos lleva a Daniel 12, perdón, 9:24, que le había dicho que iba a venir alguien que se iba a encargar de ayudar a cubrir la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que cubres? ¿Sí? Tienes que, o sea, lo que hace es que se tapa o se entierra todos estos aspectos que tienen que ver con el ego, ¿no? Bueno, de hecho la palabra cubrir, que es kaperet, la van a encontrar ahí en el nombre Capernahum, justo donde Yeshua rentó vivienda antes de empezar su ministerio. Por eso todas estas cosas son importantes también si uno busca los nombres de los lugares y de las personas en la historia hebrea, bíblica, porque vas a encontrar que todo está concatenado, todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, la expiación debería entenderse como una corrección y sanación, formando un nuevo individuo, ¿vale? Y eso es de lo que está hablando, de lo que explica Yeshua todo el tiempo en un curso de milagros, ¿no? Eso significa una cuestión importante que tenían los judíos, ¿sí? Según su tradición, porque tenían arraigada la idea de que la iniquidad como concepto era lo que los alejaba, o la iniquidad era lo que los alejaba de su Dios, ¿no? Y en efecto, la iniquidad es la contaminación de la mente que evita ver el espíritu. ¿Vale? El espíritu que en sus términos sería llamado Elohim o el Ruach o como le quieran llamar. Hay que entender los símbolos, los arquetipos. ¿Bien? Entonces, encontramos que Yeshua dice que no bebería más de esto. Dice, no beberé más de esto. Y agrega, aparte, que no tocaría más el fruto de la vida hasta que lo hiciera con los seguidores, ¿no? Yo estoy aquí corrigiendo algunos errores ortográficos. Entonces era una forma de decir que no celebraría más hasta que todos estuviesen nuevamente juntos. ¿Quiénes son todos? Él y los 12, o sea, los 13, se refieren a la mente completa, que representan a su vez a Israel. Quiere decir a toda la conciencia colectiva de lo que somos nosotros, los adámicos en este universo. Bien, volvemos a ser uno. Por eso en cierto momento le pregunta, ¿acaso no tú volverás a reunir a Israel? ¿Vas a tú redimir a Israel? ¿Volver a las tribus perdidas? ¿Cuáles son las tribus perdidas? Bien, todo el concepto de separación, la idea de separación, esas son las 12 tribus perdidas, que tienen que volver a ser un solo ser. Agrega entonces que con ello, que no tomaría el fruto de la vid, que es el símbolo de la existencia. ¿Sí? Vid, de ahí vida, ¿sí? Importante también entender el concepto de la conexión con diferentes idiomas que te van llevando a una comprensión mayor de un tema, ¿no? De hecho, en hebreo la palabra vid es gepen, que es temurá, o sea, las mismas 3 letras de nagap, tropiezo o plaga, que lo estuve mencionando en el asunto de Egipto, ¿no? Y esto es aquí otra analogía con la sangre, ¿sí? Como el vino en el Nilo, y la muerte de las demás plagas de Egipto, hasta el Pesaj, en la sangre del cordero. Entonces nuevamente encontramos lo mismo. Una y otra vez se repite los mismos símbolos, los mismos conceptos que nos llevan a la transformación. Entonces luego de esto dice que Yeshua se va con sus discípulos al Monte de los Olivos. Los olivos representan el cielo, porque ahí es donde están las aceitunas, que con las estrujas está el aceite, que representa la unción, etc. Lo mismo, ¿no? Muy interesante. Y para ir concluyendo, Yeshua, bueno, les dice que se lamenten porque están ahora en el mundo y va a haber una transformación porque a partir de ahora tienen que empezar a tomar conciencia por sí mismos, porque llega un momento en que el maestro también tiene que avanzar a su siguiente nivel. Sí, lo he mencionado muchas veces también de cómo los Plejaren, ¿no? Gran mayoría de los ángeles que han venido de Pleiades también tienen que abandonar su trabajo aquí porque ellos también están creciendo y están avanzando hacia otros niveles y nosotros los vamos a tener que reemplazar, ¿no? Para ayudar a las siguientes generaciones que van a ir encarnándonos en este planeta hasta que todos avancemos a la 4ª dimensión. Entonces, este proceso también es un proceso de desapego. Bien, desapegarse incluso de las cosas del nivel de la forma, por mucho que nos parecen interesantes. ¿Sí? Es como la persona que llega a un conocimiento y dice, está bien, ya he llegado a un conocimiento en mi vida, ahora voy a empezar a centrarme en la práctica de ese conocimiento. Y después llega un momento en que dice, sí, ahora no solo la práctica, ahora quiero estar en silencio. Y después de que está en silencio, dice, bueno, ahora no solamente en silencio, ahora tengo que matar también todos estos aspectos del ego, o las 12 o las 10 plagas, y continúas en ese perfeccionamiento, en esta búsqueda interior, y entonces después es cuando te conviertes en maestro del uno, y entonces, o sea, es una serie de procesos, y después tú de maestro también te desapareces porque los que han estado detrás de ti tienen que hacer el mismo ciclo para ellos también
lograrlo. Entonces es un proceso permanente, ¿sí? De ejemplo entre lo que hizo Yuda y lo que hizo Yeshua, que es ese mismo concepto de transformación y de ruptura para poder renacer. Es el mismo símbolo del ave fénix. El ave fénix se tiene que consumir, ¿sí? Tiene que incendiar para que el individuo vuelva a crecer, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo de búsqueda interior. Y bueno, también el simbolismo de Kefa, de Shimon, que bueno, no voy a entrar mucho en detalles ahora con los aspectos de la personalidad, lo que representa él. Pero entonces cuando ellos pasan, se quedan un rato en el Monte de los Olivos, después se van a un pueblito que se llama Gaisemani o Geishemani, que quiere decir el valle donde yo me encuentro, donde soy llamado, ¿vale? Nuevamente otro símbolo interesante. Y ahí nuevamente es una renuncia, ¿sí? Porque Yeshua dice, Padre, si es de ti, que pase de mí esta copa, porque a veces es cierto que encontramos puntos de transformación donde más allá del borde no lo vemos, ¿sí? Entonces, pues uno se siente un poco extraño de cómo será esa sensación, lo vemos incluso al final del relato, donde Yeshua dice, Abba lama asbactali, ¿sí? Él dice, ¿por qué me vas a abandonar? En realidad es porque llegas a un punto en donde ya abandonas todo y no estás viendo exactamente lo que viene adelante, porque es fe, ¿sí? Simplemente no sé cuál será el siguiente nivel, ¿sí? Lo que va a pasar directamente y yo hasta ahí ya no controlo. Bien, entonces hay una sensación así como de inquietud, ¿sí? Simplemente porque hasta ahí estabas controlando la situación, ¿no? Pero también es una experiencia interesante, ¿bien? Y bien, entonces Yehuda le da un beso, ¿no? Que era el código de amistad y amor que tenía el grupo, y ese beso significa el riesgo que toma el adepto hacia la renuncia de su guía, el paso de fe que da para lanzarse al vacío. Por eso la misma palabra neshek, de neshika, de beso, también traduce armas o estar armado y también prender fuego, lo que acabo de decir también para que te reinicies como el ave fénix, tienes que incendiarte, ¿sí? Entonces tienes que llenarte de luz, pero eso también va a destruir el vehículo posiblemente, ¿no? Es lo que tienen que conseguir los diferentes maestros cuando llegan al final de la tercera densidad, tienen que abandonar el cuerpo, hay que acabar con él para poder reiniciar. Este es el aspecto, sí, importante, pero lo hacen a conciencia. Entonces Yeshua le dice, bueno, la versión hebrea dice que él le dice, colega, ¿qué has hecho? No le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Bueno, no sé esa versión de dónde sale. Pero lo que sí dice la versión de Baal Shem Tov es que cuando lo ve, le da el beso y le dice, colega, ¿qué has hecho? ¿Sí? Entonces, eres consciente de lo que has hecho. Lo mismo que podemos decir a la conciencia cuando todo esto inició en el universo. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Sí, todos estamos aprendiendo la experiencia de lo que vivimos aquí, pero somos conscientes de la decisión que tomamos. Como muchas veces la gente dice, si yo elegí venir para aquí, ¿en qué estaría pensando? Ese es Judas. ¿En qué estaría pensando? O sea, pero no quiere decir que tengamos que juzgarlo como bueno o malo, sencillamente fue una locura, pero ahí estamos experimentándola. Y bueno, vemos el relato en la parábola del hijo pródigo, exactamente lo mismo, en qué estaría pensando cuando tomó esa decisión, pero al final volvió. Eso es lo que realmente nos importa, ¿no? No hay nada que se haya perdido. Y si se ha sido perdido, pues será hallado, porque no dice que fue destruido para siempre, simplemente se perdió. Pues si está perdido, lo encontraremos o se encontrará. Bien. Entonces, bueno, ya sabemos que Yeshua entonces es llevado, es juzgado, condenado, todo el asunto con Pilatos, etcétera, etcétera. Y es todo también muchos procesos de lucha interior de los últimos resquicios que quedan. En ningún momento hay duda de que cuando alcanzas ese punto, creas en los espejismos, pero ya queda pues, la última cola, ¿sí? Retaíla, de las cositas que quedaban, ¿sí? Antes de que tú abandones, igual que lo hizo Yeshua. Entonces vendrán algunas imágenes de cosas donde crees que te están atacando, donde crees que te están insultando, donde crees que te están escupiendo, donde crees que te están golpeando, y sencillamente tú te mantienes porque sabes que simplemente son espejismos, ¿sí? Donde el ego está desesperado diciendo, no te vayas, no me abandones, ¿no? Y sencillamente tú continúas y cargas durante un último tramo esa madera que representa la experiencia en la materia que estás viviendo en el mundo, lo que has creado, te ayudan un poquito, como ayudó a este señor a Yeshua, y finalmente te das cuenta de que no valió la pena. Y no valió la pena porque incluso le ponen vino con cierta hiel, algo medio ya como avinagrado, y se da cuenta que ya no hay nada que le ofrezcan que pueda valer la pena, ¿sí? Y entonces se despide, ¿vale? Y estos son los aspectos importantes. Ya después, bueno, no voy a mencionar mucho el asunto de Mariam, cuando él le dice,
madre ahí tu hijo, hijo ahí de tu madre, Mariam, que representa la constelación de Virgo, pero que es otro tema también pues a profundizar, ¿no? Todos estos símbolos interesantes. Bueno, he tratado de abreviarlo lo más posible, como siempre hablo rápido, pero es que claro, para después los que quieran ver la clase la pueden poner en slow motion, bajar la velocidad del pitch ahí en YouTube, porque si no estaría aquí 2 horas con tantas cosas que hay para comentar, ¿no? Y aparte que son temas que son para escribir, bueno, yo he escrito en muchos de los libros que he escrito, está todo eso más que detallado, pero para desarrollarlo en una clase no es fácil, ¿vale? Tratar de abreviar por lo menos. Bien, a ver, dice Andri, en el mundo físico el pan sin levadura se conserva más tiempo que en otros países porque no fermenta. Entonces la levadura es aquello que nos trae muerte y corrupción. Es juzgar. O sea, básicamente simboliza el juicio. Cuando tú agregas algo, cuando tú pones tu opinión en algo que ya tiene una naturaleza por sí mismo. A ver, es que trata la levadura de nuestros alimentos espirituales para alcanzar la inmortalidad. Bueno, pues en el nivel de la forma, no sé si se puede aplicar el fermento, quitar a los alimentos. En realidad, o sea, no es trascendente. ¿Sí? No es trascendente. ¿El ave fénix es una palmera o es un ave de fuego? Dependiendo de la cultura va a representar una cosa o la otra, pero en el ámbito de la vegetación es la palmera, en el ámbito animal es un ave. ¿Vale? ¿Cómo comer el cuerpo y el vino? Pues participamos, es una buena pregunta. Ay, picor. Estamos en la existencia y la vamos a vivir, y vamos a vivir la existencia con regocijo, ¿sí? Y no dejando de comer. Porque el Buda también le pasó, que también pensó que había que dejar de comer y al final se dio cuenta de que esa no era la solución. Entonces estamos en el mundo y tenemos que comprender que estamos participando de una ilusión, ¿sí? De que nada de esto es real, ¿vale? Pero que todo esto está compuesto por la misma sustancia que nosotros, porque nosotros existimos dentro de Dios y Dios dentro de nosotros y nosotros estamos en todo. Y entonces todo está integrado y todo no es más que un resultado de la mente. Todo es mente y un resultado de la mente. Bien, eso es lo que nosotros estamos participando y eso es lo que tenemos que comer. Tenemos que estudiar y aprender sobre esa realidad. Bien, pues bien, eso es. Y con eso ya concluyo.